Cuando escuché su risa desde el pasillo, supe que no había sido un malentendido, no era mi imaginación, era real. Vanessa, mi nuera, se estaba burlando de mí. No disimulaba, no bajaba la voz, ni siquiera esperó a que me fuera. Y lo peor es que no estaba sola. Mi hijo estaba con ella. Los dos sabían que yo estaba llorando en la habitación, que acabábamos de enterrar a Salvador hacía apenas 4 días, y aún así, ella se rió. Y él no la detuvo. «Perdiste a tu marido, vieja», dijo ella, con esa voz que siempre sonaba como si masticara veneno. «Llora lo que quieras, pero ve empacando tus cosas. Esta casa ya no es tuya. Y no pienses que vas a regresar. Jamás». Y soltó una carcajada que me hizo temblar el estómago. Apreté la almohada contra mi pecho, como si eso pudiera protegerme de esas palabras, como si el algodón pudiera detener el puñal que me acababan de enterrar en el alma. Me quedé inmóvil, congelada. Tenía 42 años, casada con Salvador. Lo conocí cuando tenía apenas 17. Él fue todo para mí. Mi pareja, mi compañero, el padre de mi hijo, Julián. Y ahora, después de despedirlo con lágrimas y tierra encima de su ataúd, su hijo, nuestro hijo, me estaba dejando sola. No solo eso, me estaba echando. Unos segundos después, escuché los pasos de Julián acercarse. Él abrió la puerta de mi habitación sin tocar. No entró del todo. Solo asomó el rostro, sin emoción en los ojos. Me miró como si yo fuera una extraña. «Mamá, esta casa nunca fue tuya», dijo, sin titubear. Y cerró la puerta con suavidad, como si acabara de decir algo normal, como si no acabara de clavarme un cuchillo en el corazón. Pasaron unos segundos, quizás minutos. Perdí la noción del tiempo. Luego me levanté. Sentía el cuerpo entumido, como si cada parte de mí se negara a moverse. Abrí el closet y tomé la vieja maleta de tela azul, la misma con la que me mudé a esta casa cuando Salvador y yo apenas empezábamos. Comencé a guardar lo poco que me quedaba. Ya no tenía muchas cosas, porque Vanessa, con el tiempo, fue sacando mis adornos, mis libros, hasta mi vajilla. Me decía que eran cosas viejas. Y yo, por no pelear, las fui guardando, regalando, perdiendo. Esa noche, mientras bajaba las escaleras con la maleta, el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Nadie vino a ayudarme. Nadie me preguntó si necesitaba algo. Vanessa estaba en el sofá con una copa de vino, viendo su celular. Julián ni siquiera volteó a verme. Solo levantó una ceja, como si me estuviera evaluando, como si esperara que hiciera un escándalo, pero no se lo di. Me tragué las lágrimas. Caminé hasta la puerta. La abrí y salí. La noche estaba fría. El viento golpeaba en la cara como bofetadas. Caminé hasta la esquina sin mirar atrás. No tenía a dónde ir. Ni siquiera tenía suficiente dinero para pagar una noche de hotel. Salvador se encargaba de todo. Siempre me decía: «Tú no te preocupes, Lenita. Tú cuida de la casa. Yo cuido de ti». Y lo hizo, hasta el final. Pero no preví esto. No imaginé que su ausencia sería la excusa perfecta para que me borraran. Me senté en una banca cerca del parque, abrazada a mi maleta. Los recuerdos se agolpaban como una película mal editada. La boda, el nacimiento de Julián, los domingos de barbacoa, las noches de lluvia leyendo juntos. ¿Cómo pasamos de eso a esto? Recordé que Salvador me dijo una vez, sin razón aparente: «Si algún día no estoy, no confíes en nadie, Lenita. Guarda todo lo tuyo. Y si necesitas ayuda, busca al licenciado Martínez. Te lo encargo». En ese momento pensé que estaba exagerando, pero ahora entendía que algo en él ya presentía lo que yo me negaba a ver. Mis manos temblaban. Abrí el bolsillo interno de la maleta buscando una bufanda y encontré un sobre. Estaba viejo, arrugado, con mi nombre escrito con la letra de Salvador. No recordaba haberlo puesto ahí. Quizás se lo guardó sin decirme. Tal vez siempre supo que llegaría este momento. Rompí el sobre. Adentro había una carta. Solo unas líneas. «Lenita, si estás leyendo esto, es porque me fui. No tengo cómo evitarlo, pero sí puedo protegerte. Ve con el licenciado Martínez. Dile que es por el caso Marfil. Él sabrá. Te amo. Y lo siento por no habértelo dicho antes».
Lo leí 3 veces. El caso Marfil. Nunca escuché de eso. ¿Qué significaba? ¿Qué me estaba escondiendo? ¿Qué había hecho Salvador antes de morir? La curiosidad comenzó a ganarle al miedo. Esa noche dormí en casa de mi amiga Lupita. Me abrió la puerta con una bata de flores y un café caliente. Lloré como no había llorado desde el funeral. Lloré por Salvador, por mí, por la traición, pero también por ese sobre. Algo me decía que esa carta no era el final, era el principio, y lo que iba a descubrir, iba a cambiarlo todo. Lo que encontré esa noche cambió mi forma de respirar. Ya no lloraba solo por tristeza, sino por sospecha. La carta de Salvador no era una despedida, era un aviso, un código, una advertencia que había ignorado por años, y de pronto, todo el dolor que me estaba tragando se convirtió en otra cosa, en una semilla de fuerza. Algo dentro de mí despertó. Dormí poco. En realidad, cerré los ojos pero no descansé. El techo de la recámara de Lupita parecía tener las respuestas que yo no encontraba. A las 6 de la mañana ya estaba en pie, con la carta en la mano, sentada en la mesa de su cocina. El café humeaba frente a mí, pero se me enfriaba sin tocarlo. Seguía leyendo la misma línea, una y otra vez. Ve con el licenciado Martínez. Dile que es por el caso Marfil. Él sabrá. Nunca había escuchado esa palabra. Marfil. No era el nombre de una empresa. No era un cliente. No era nada que yo recordara de Salvador. Pero lo escribió con seguridad. Él sabía que yo lo leería y que me movería. Y tenía razón. Lupita me vio desde la estufa, en silencio. Cuando terminé de leer por 5ª vez, me preguntó con esa voz suave que tiene desde que somos niñas: ¿te vas a quedar aquí o vas a pelear? Levanté la mirada, y por primera vez en días no sentí pena. Sentí algo más parecido al coraje. Asentí despacio. Voy a buscar ese licenciado. Hoy mismo. Tomé un taxi hasta el centro. Era un edificio antiguo, de esos que tienen azulejos despostillados y escaleras que crujen como si también tuvieran memoria. En la entrada, una placa oxidada decía: Licenciado Tomás Martínez, Derecho Civil y Familiar. Toqué la puerta con un nudo en el estómago. Me abrió una muchacha joven, secretaria, con una sonrisa amable. Le dije mi nombre y que tenía una cita urgente con el licenciado. Ella me pidió que esperara. Pasaron 10 minutos. Después salió él, un señor de unos 70, con cabello blanco y lentes gruesos. Apenas me vio, se quedó quieto un segundo, como si me reconociera. Usted es la esposa de Salvador Ortega, ¿cierto? Asentí. Le mostré la carta. Me dijo que si él moría, debía buscarlo a usted, que le dijera lo del caso Marfil. El licenciado se puso serio. Me invitó a pasar a su despacho. Cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a mí. No usó muchas palabras. Doña Elena, lo que le voy a decir no va a ser fácil, pero su esposo pensó en todo. Mucho antes de enfermar. Mucho antes de que usted supiera que él estaba guardando secretos. Me quedé en silencio. Él sacó una carpeta del cajón inferior de su escritorio. Encima decía, escrito a mano, Marfil Confidencial Elena Ortega. Salvador me pidió que preparara un paquete legal con toda su documentación personal y comercial. Me dio instrucciones precisas, entregárselo solo si usted venía y decía esa palabra, Marfil. Él sabía que habría problemas. Me costaba trabajo procesar lo que escuchaba. Salvador nunca me habló de negocios. Siempre manejó todo. Me decía que no me preocupara, que yo debía estar tranquila. Yo confié, pero ahora sentía que había confiado con los ojos cerrados. El licenciado colocó sobre la mesa una serie de documentos. Me temblaban las manos. Su esposo hizo una transferencia de activos. Vendió una parte de su participación en una empresa, pero no lo hizo como todos creen. Lo que nadie sabe es que esa venta no fue a su hijo. Fue a nombre suyo. Usted, doña Elena, es dueña del 60% de la empresa de distribución de materiales que él tenía con su hermano. ¿Cómo? Dije, sin entender. Pero Julián me dijo que esa empresa ya no existía, que estaba en quiebra. No, señora. Lo que está quebrado es lo que Julián cree que tiene. Lo verdadero, lo que Salvador protegió, está aquí, en su nombre. Nadie más lo sabe.
Me mostró los papeles firmados. Había una escritura notariada, con mi firma. Recordé vagamente el día que Salvador me llevó a firmar algo en la notaría, diciendo que era una actualización de domicilio. Nunca me explicó nada, y yo, como siempre, firmé sin preguntar. También dejó esto, dijo el abogado, sacando una memoria USB. Me pidió que se la entregara solo en persona. La tomé. Me costaba sostenerla. La metí en mi bolsa, sin decir palabra. ¿Y la casa? Pregunté al final. Él me dijo que la había puesto a nombre de Julián para protegernos. ¿Eso fue cierto? El abogado dudó. Luego negó con la cabeza. No del todo. El acta de propiedad dice que la casa fue donada a Julián, pero con una cláusula. Salvador incluyó una reserva de usufructo vitalicio. Eso significa que, legalmente, usted tenía derecho a vivir ahí hasta su muerte. Nadie podía sacarla. Lo que hizo su hijo fue ilegal. Mi cuerpo se tensó entero. Cerré los ojos. Sentí rabia, dolor, una furia silenciosa que me subió por el pecho y me llenó los ojos de lágrimas. ¿Puedo recuperar mi lugar? Pregunté, casi en un susurro. El licenciado me miró con compasión. Puede, si decide luchar. Tiene los documentos, tiene los derechos, tiene todo. Le di las gracias, salí de la oficina temblando. Me senté en una banca frente al edificio. Abrí la bolsa, saqué la USB, la apreté con la mano. Me ardían los ojos, pero no lloré. Salvador me dejó una carta, me dejó bienes, me dejó una advertencia, y me dejó la verdad. Ahora era mi turno de decidir qué hacer con ella. Cuando conecté la memoria en la vieja computadora de Lupita, sentí que estaba abriendo una caja que nunca debí tocar. No por miedo, sino por lo que podía descubrir sobre la persona con la que dormí durante más de 4 décadas. Y aún así, apreté los dientes, respiré hondo y di clic. Porque a estas alturas, lo único peor que la traición era la ignorancia. La pantalla se iluminó. Dentro de la memoria solo había un archivo de video. Se llamaba simplemente para Elena. Mis manos temblaban. El video tenía fecha de 3 meses antes de que Salvador muriera. Lo abrí. Tardó en cargar. Y entonces, ahí estaba él, sentado en su escritorio, con esa camisa blanca que tanto usaba y los ojos más cansados de lo que recordaba. Lenita, si estás viendo esto, es porque ya no estoy contigo. Lo siento. Sé que no te dije muchas cosas. Sé que oculté demasiado. Pero lo hice porque te conozco. Porque tú siempre das todo y confías en todos. Y yo sabía que no todos merecen eso. Mi corazón se encogió. Él hablaba con voz lenta, grave, como si le pesara cada palabra, como si el tiempo estuviera contándose en cada segundo. Quiero que sepas que estuve viendo cosas que no me gustaron. Cosas de Julián, de Vanessa. Vi cómo te miraban. Vi cómo te hablaban cuando creían que yo no estaba escuchando. Vi cómo te aislaban poco a poco. Y me dolió. Me dolió mucho. Yo no podía dejar de mirarlo. El nudo en la garganta crecía. Él sabía. Todo este tiempo lo supo. Y nunca me dijo nada. Por eso armé todo esto. El caso Marfil. Así lo llamé porque el marfil es fuerte, es valioso y es blanco. Como tú. Blanca por dentro. Limpia. Pura. Y porque aunque te golpeen, resistes. Pero ya no quiero que resistas en silencio. El video cambió. Pasó a imágenes de documentos. Escrituras, contratos, cuentas bancarias. Una a una, Salvador las iba explicando. Aquí está la cuenta de ahorro que abrí hace 10 años. Está a tu nombre. Nadie más lo sabe. Aquí está la empresa, la que todos creen cerrada. La reestructuré y te dejé como dueña mayoritaria. Todo está firmado, legal, protegido. Mi mente no podía seguir el ritmo. Era como descubrir un segundo esposo, uno que planeó durante años cómo protegerme, sin decir una sola palabra. Si estás en esta situación, es porque Julián hizo lo que temía. Si te echó de la casa, si te hizo sentir menos, entonces es momento de que uses lo que te dejé, no para vengarte, no para destruirlos, sino para ponerte de pie, para que nunca más tengas que pedir permiso para vivir tu vida. Ahí fue cuando rompí. Las lágrimas me cayeron como si alguien hubiera abierto una llave adentro de mí. Salvador no era perfecto, pero me conocía, y en lugar de dejarme a la deriva,
me dejó un mapa. Uno claro, concreto, hecho con cuidado, con amor. Perdóname por no habértelo dicho antes, dijo al final. Pero si lo hubiera hecho, habrías intentado devolverlo todo. Te conozco, y no quiero que devuelvas nada. Quiero que lo uses. Para ti, para vivir, para respirar sin miedo. El video terminó. La pantalla quedó en negro. Yo me quedé ahí, en silencio, con el rostro empapado y el corazón en guerra. Durante años pensé que Salvador me protegía del mundo, pero ahora entendía que también me protegía de mi propio hijo. Porque Julián ya no era ese niño que me tomaba la mano en el parque, ese muchacho que lloró en mi hombro cuando se rompió el brazo. Ese hombre había desaparecido, y lo que quedaba era alguien que me veía como un estorbo, como una molestia. Guardé la memoria en mi bolso y le pedí a Lupita que me dejara sola un momento. Salí a caminar. Necesitaba pensar, ver la calle, oír a la gente, sentirme viva. Pasé frente a una cafetería donde solíamos ir los domingos. Salvador siempre pedía café con leche y pan de elote. Recordé cómo me limpiaba la comisura de los labios con una servilleta, como si yo no pudiera hacerlo. Y ahora tenía que limpiarme las heridas yo sola. Volví a casa de Lupita al anochecer. Ella me esperaba en la sala, sin hacer preguntas. Me dio una cobija y me dejó dormir. Pero esa noche no soñé, porque mi cabeza ya estaba ocupada planeando. Al día siguiente, fui a la empresa. Sí, la misma que Julián juraba que estaba cerrada. Me presenté con el nombre completo, Elena María Ortega de Ortega. Nadie me reconoció. La recepcionista me pidió que esperara. Cuando por fin me dejaron entrar a la oficina del gerente, un tal Arturo Méndez, él se quedó en shock. ¿Usted es la señora Ortega? Asentí. Le mostré la escritura. Su expresión cambió de inmediato. Disculpe, no sabíamos que usted vendría. El señor Julián había dicho que… ¿Qué dijo? Que usted no tenía interés en los asuntos, que estaba enferma, que ya no decidía nada. Me ardió el pecho, pues vine a decidir. Y necesito que me muestre todo. Libros, cuentas, contratos. Porque a partir de hoy voy a enterarme de todo. Arturo obedeció sin chistar. En menos de una hora ya tenía en mis manos los reportes de ingresos. La empresa no solo seguía activa, estaba generando ganancias estables, pero cada trimestre se retiraba una compensación administrativa a nombre de Julián. Más de 60,000 pesos cada 3 meses. ¿Esto desde cuándo? Pregunté. Desde hace 5 años, señora. Él dijo que era su representante legal. Mentiras. Todo eran mentiras. Volví a casa con los documentos bajo el brazo. Y esa noche no lloré, porque por primera vez desde que Salvador murió, sentí que me estaba levantando, y que esta vez nadie me iba a volver a tirar. Nunca imaginé que el mismo hijo que crié con las manos llenas de amor pudiera usar mi nombre para vaciar una empresa a mis espaldas. Pero lo hizo. Y lo peor no fue la traición, fue darme cuenta de que todo ese tiempo él sabía que estaba robándome y no sintió ni un gramo de culpa. Ese descubrimiento no me destruyó, me despertó. Me pasé esa noche repasando los documentos con una lámpara de escritorio vieja que tenía Lupita en su comedor. Las hojas temblaban entre mis dedos. Cada trimestre, cada transferencia, cada firma digitalizada. Todo estaba ahí, claro como el agua. Julián se había nombrado a sí mismo administrador honorario y se transfería miles de pesos en honorarios por decisiones que jamás había tomado. El negocio seguía funcionando gracias a empleados como Arturo, no por él. Julián ni siquiera se presentaba. Solo cobraba, en silencio, como un ladrón de guante blanco. Guardé las pruebas en una carpeta y al amanecer pedí otra cita con el licenciado Martínez. Esta vez no fui temblando. Fui con los hombros rectos. Me recibió con respeto, como alguien que ya no dudaba de lo que llevaba dentro. Le entregué la carpeta y le conté todo. Esto es suficiente para abrir una demanda por fraude, uso indebido de firma y hasta falsedad de declaraciones, me dijo él, hojeando los papeles con el ceño fruncido. Pero hay algo más que necesita saber, doña Elena. Lo miré, alerta. Ya nada me sorprendía. O eso creía. En la memoria USB que Salvador dejó, también había un archivo oculto. Lo revisamos en la notaría, por seguridad. Es un audio, y es muy delicado.
Encendió su computadora y buscó el archivo. Me ofreció unos audífonos. Dudé unos segundos, pero los tomé. Cuando presionó play, escuché la voz de Julián. Era una grabación, una conversación telefónica. Él hablaba con alguien más, no se escuchaba quién. Pero su voz era inconfundible. Sí, claro que sé que la empresa está a nombre de ella, decía Julián. Pero no tarda en morirse. Ya está vieja, no se entera de nada. Cuando se vaya, me quedo con todo. Yo firmo lo que sea, y luego la pasamos a mi nombre. Lo importante es que no sospeche. Sentí una punzada en el pecho, pero no bajé la mirada. Seguía escuchando. Sí, mi papá hizo todo un circo con eso, pero me dejó fuera. Me la jugó feo. Ahora me toca a mí. Que se quede sin casa un rato. Así aprende a no meterse en lo que no le importa. El audio terminó. Me quité los audífonos lentamente. No dije nada, pero en mis entrañas algo se quebró. No era tristeza, era decepción profunda. Era entender que el hijo que crié ya no existía. Ese tono, esa forma de hablar de mí como si fuera basura, como si fuera una carga. Eso no se inventa, eso no se actúa, eso es real. El licenciado me miraba con cuidado. Esto no puede usarse como prueba directa, pero nos ayuda a demostrar intención. Y eso pesa mucho. ¿Qué debo hacer? Le pregunté, sin lágrimas, sin temblor. Vamos a iniciar una notificación legal. Tiene que devolver cada peso que tomó. Y usted tiene el derecho de pedir restitución por uso indebido de su empresa. Además, puede presentar una reclamación formal por el usufructo de su casa. No quiero la casa, dije. No quiero volver a ese lugar donde me insultaron. Quiero lo que me pertenece. Y quiero que sepa que no voy a firmar nada más sin leerlo. El abogado sonrió apenas. Eso, señora Elena, es lo más valioso que su esposo pudo dejarle. Su claridad. Antes de irme, el licenciado me entregó una carta que él mismo había redactado para Julián. Era una notificación formal. Debía detener cualquier operación en nombre de la empresa y presentar sus estados financieros en un plazo de 10 días. También debía devolver los fondos que había desviado. Si no lo hacía, el caso escalaría a lo penal. Firmé la carta con pulso firme. Luego salí a la calle, respirando el aire cálido de mediodía como si fuera nuevo. Me sentía ligera, no porque hubiera ganado nada aún, sino porque por fin me estaba defendiendo. Regresé a casa de Lupita con la mente clara. Me preparó té de manzanilla y me abrazó sin decir una palabra. Ya sabía, ya lo había visto todo en mis ojos. Al día siguiente, Julián me llamó por primera vez en semanas. No contesté. Después mandó un mensaje. Mamá, ¿qué es esta carta que mandaste? Estás exagerando. Podemos hablar como adultos, ¿no? No respondí. 2 horas más tarde, Vanessa me escribió. Pero no era un mensaje conciliador. Era un vómito de veneno. Vieja egoísta. No sé qué tramas, pero no te va a salir. No sabes en qué te estás metiendo. Julián es el dueño de todo. Tú no tienes nada. Nada. Te vamos a aplastar. Tampoco respondí. Apagué el celular. Y esa noche, dormí como no lo hacía desde que Salvador murió. Porque el silencio, a veces no es rendición. A veces, es el sonido exacto de alguien recuperando su poder. Nunca imaginé que el silencio fuera mi mayor arma. Mientras ellos gritaban, amenazaban y me llamaban loca, yo solo observaba y esperaba. Sabía que no iba a ganar a gritos. Sabía que la justicia no siempre hace ruido. A veces solo se sienta contigo, te toma de la mano y espera el momento perfecto para hablar. El mensaje de Vanessa se quedó sin respuesta. No porque no supiera qué decir, sino porque ya no me interesaba explicarme. Ellos no querían diálogo, querían intimidarme, pero ese tiempo ya había pasado. Ya no era la mujer que se tapaba los oídos para no escuchar cómo la trataban. Era otra, una que ahora tenía pruebas, papeles y verdad. 3 días después de la notificación del licenciado, recibimos la primera reacción legal de parte de Julián. No fue una disculpa, no fue una propuesta, fue una carta firmada por un abogado de 4ª categoría, diciendo que yo estaba mentalmente inestable y que la empresa había sido abandonada por mí por voluntad propia. Querían declararme incapaz.
como si por tener canas ya no pudiera decidir por mí misma, como si tener el corazón roto me quitara el derecho a pensar. Llamé al licenciado Martínez de inmediato. No me tembló la voz. Quiero que respondamos. Con firmeza. Él ya tenía todo preparado. En menos de 48 horas, presentamos una demanda formal por fraude corporativo, desvío de recursos y falsificación de funciones administrativas. También se anexó el testimonio del gerente Arturo y los estados financieros que mostraban claramente los retiros de Julián sin autorización. Pero lo más poderoso fue un documento que yo no recordaba haber firmado, un poder notarial que Salvador me había hecho firmar 5 años atrás, donde me cedía plenos derechos de decisión sobre la empresa en caso de su muerte. Ese poder me convertía legalmente en la única persona con autoridad sobre todo. El licenciado lo puso sobre la mesa, con una sonrisa discreta. Esto, doña Elena, es la llave que abre todas las puertas. Lloré, no de tristeza, de alivio, de saber que, incluso en silencio, Salvador había previsto todo. Él sabía que me iban a querer callar, que me iban a querer quitar lo que era mío. Por eso lo firmó, por eso lo guardó. Pero aún había una parte del rompecabezas que no entendía. ¿Por qué Julián había cambiado tanto? ¿Por qué tanta ambición? ¿Tanta maldad? La respuesta llegó sin que yo la buscara. Lupita me despertó una mañana con una cara rara, como si supiera algo que no podía callar. Me entregó una memoria USB pequeña. Era roja, sin etiquetas. Te la dejó mi sobrino. Él trabaja en una empresa de monitoreo de seguridad. Dice que lo que contiene lo tienes que ver tú. Nada más tú. No entendí al principio, pero cuando la conecté a la computadora, el corazón se me paralizó. Era una grabación, una cámara de seguridad. Y ahí estaban, Julián y Vanessa, sentados en la sala de mi casa, la que fue mi sala. Era el día después del funeral, el mismo día que me echaron. Vanessa estaba bebiendo vino. Julián reía. Ya era hora que se muriera ese viejo, dijo ella. Nos tardamos años, pero por fin esta casa es nuestra. Sí, respondió él. Y mamá no tiene ni idea de lo que firmó. Todo lo que dejó papá, ahora lo manejo yo. ¿Y si pregunta? Dijo ella. No va a preguntar. Está rota. La tenemos emocionalmente aplastada. Va a hacer lo que le digamos. Vanessa soltó una risa corta, burlona. Eres más frío de lo que pensé, amor. Lo aprendí de ti. Cerré el archivo. Me temblaban las manos. No solo era ambición, no solo era codicia, era una estrategia. Fría, calculada, planeada. Me estaban aplastando con intención. No fue un accidente, no fue por el dolor. Fue porque me veían como un estorbo. Volví con el licenciado Martínez. Le mostré la grabación. No se puede usar legalmente, pero sirve para reforzar su caso moral, me explicó. Y sirve para lo que viene. ¿Qué viene? La audiencia de conciliación. Ahí veremos si su hijo quiere hablar o pelear. Tomé aire. No tenía miedo. No esta vez. 2 días después recibimos la confirmación. Julián había rechazado la conciliación. Nos íbamos a juicio. Estaba decidido a pelear por lo que creía suyo. Pero ya no tenía la ventaja. Yo ya no era la madre que él pensaba débil. Ahora era una mujer armada de documentos, memorias y dignidad. Y estaba lista para sentarme frente a él, mirarlo a los ojos y recordarle que a mí no se me borra tan fácil. Uno cree que el corazón solo se rompe una vez, pero no. A veces se rompe en pedazos pequeños, todos los días, cuando ves a quien criaste frente a ti, mintiendo, negando y viéndote como una enemiga. Esa fue la parte más dura del juicio, mirarlo a los ojos y no reconocerlo. Mi hijo era un desconocido. La audiencia se llevó a cabo en una sala pequeña, sin cámaras, sin drama. Solo una mesa larga, 2 abogados, una juez y nosotros. Julián llegó con su traje nuevo, acompañado de Vanessa, que traía lentes oscuros como si viniera de un funeral, el mío, supongo. Apenas cruzamos miradas. No hubo mamá. No hubo vergüenza. Solo frialdad. Yo iba con el licenciado Martínez, que colocó nuestros documentos sobre la mesa con precisión quirúrgica. Poder notarial, registros de transferencias, estados financieros y la copia del video que, aunque no era prueba legal, iba a servir como respaldo moral.
La juez pidió orden. Escuchó ambas partes con paciencia. Julián habló primero. Su abogado usó las palabras de siempre: confusión, desacuerdo familiar, malinterpretación de funciones. Dijo que yo nunca quise involucrarme en la empresa, que él solo había administrado en nombre de la familia, que todo era un malentendido. Yo no dije nada, solo lo miré. Lo vi mentir con tanta calma que me dolía. No por mí, por lo que se había convertido. Luego me tocó hablar. Me puse de pie. No leí nada. Hablé desde lo más profundo de lo que me quedaba. Dije que confié, que firmé sin entender, que nunca pensé que mi hijo usaría mi apellido para vaciar una cuenta, que no me importaba el dinero, que no buscaba castigo, solo verdad. Dije que durante años me hicieron sentir vieja, tonta, invisible, pero que Salvador había previsto todo, que me dejó la estructura para defenderme, que no estaba loca, ni rota, solo había sido demasiado buena por demasiado tiempo. La juez me escuchó sin interrumpir. Julián no levantó la vista ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio en la sala pesaba más que cualquier grito. La juez dio una pausa de 5 minutos antes de dar su decisión preliminar. Yo salí al pasillo. Sentía que el aire no me alcanzaba. Fue ahí donde pasó algo que no esperaba. Vanessa se me acercó. Por un segundo creí que iba a insultarme, pero no. Me miró directo y dijo algo que jamás olvidaré. Tú ganaste, pero no te confundas, Elena. Él siempre fue así. Tú lo criaste y nunca lo viste venir. Luego se fue. Me quedé congelada, no por la amenaza, sino por la verdad que escondía. No era ella la única culpable. No podía usarla como excusa. Mi hijo no fue manipulado. Tomó decisiones. Y yo, por amor, nunca quise ver quién era en realidad. La juez regresó. Leyó la resolución con voz clara. La empresa regresaba completamente a mi control. Julián debía cesar toda función, devolver los fondos cobrados indebidamente y presentar disculpa formal ante la autoridad corporativa. También se abría la vía legal para que yo, si así lo deseaba, continuara por la vía penal. El abogado de Julián intentó apelar. Fue rechazado. La juez cerró la audiencia. Me dieron los papeles. Ya era oficial. Julián salió sin decir nada. Vanessa iba detrás de él, con los tacones retumbando en el pasillo. Los vi alejarse. No sentí triunfo. Sentí vacío. Regresé a casa de Lupita en silencio. Me metí a su baño y me miré en el espejo. Tenía el rostro cansado, los ojos hundidos, pero algo en mí brillaba. Una llama, pequeña, silenciosa, pero firme. Tomé el celular. Había un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era de Arturo, el gerente de la empresa. Doña Elena, sé que todo esto fue difícil, pero si usted me permite, quiero seguir trabajando para usted. Su esposo confió en mí, y yo le devuelvo esa confianza a usted. Hay mucho que podemos hacer juntos. La empresa puede crecer. Lloré, pero por primera vez en mucho tiempo, no era de tristeza. Era porque alguien todavía creía en mí. Respondí que sí. Y esa noche, por fin, abrí una botella de vino tinto que Salvador había guardado para una ocasión especial. Brindé sola, por él, por mí, y por todo lo que estaba por venir. Uno pensaría que después de recuperar lo que es tuyo, viene la paz. Pero no. A veces, la paz es solo la antesala del siguiente golpe. Porque cuando le quitas el poder a quien lo usaba para destruirte, no se rinde, se desespera. Y la desesperación es peligrosa. Después del juicio, pasé días enteros sin recibir ni una palabra de Julián, ni un mensaje, ni una llamada, nada, como si yo hubiera desaparecido de su universo. Y quizás así fue, porque en su mundo yo ya no era útil. No tenía propiedades para firmarle, ni cuentas para manipular. Entonces dejé de existir. Pero la calma no duró mucho. Un jueves por la tarde, mientras revisaba unos papeles de la empresa en la oficina que Salvador tenía en la casa de campo, recibí una llamada de Lupita. Estaba alterada, casi sin aliento. Tienes que venir, me dijo. Están afuera de mi casa, Julián y Vanessa, gritando que quieren hablar contigo. Que esto no se va a quedar así. Sentí el estómago apretarse, no por miedo, sino por vergüenza, por Lupita, por su familia, por los vecinos que veían el escándalo.
Le pedí que no saliera, que cerrara todo, y llamé al licenciado Martínez para que me acompañara. Cuando llegamos, ellos ya no estaban, pero habían dejado algo tirado en la banqueta, una carpeta. Dentro, una serie de fotografías. Eran de mí, caminando sola, en la tienda, en la notaría, incluso en la iglesia donde fui a rezar por Salvador. Era una amenaza. No hablaban, pero me estaban vigilando. El licenciado me miró con seriedad. Esto es acoso, doña Elena. Y si no lo frenamos ahora, van a seguir. Yo no quería escándalos. No quería cámaras ni policía. Pero tampoco podía seguir ignorando lo que estaba frente a mí. Mi hijo y su esposa estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para vengarse. Así que tomamos medidas. Contratamos seguridad privada para la casa de campo. Instalamos cámaras. Notificamos a las autoridades sobre la situación, sin presentar cargos formales, aún, solo como precaución. Pero lo más importante fue lo que encontré esa misma noche, mientras organizaba unos documentos antiguos de Salvador. Era una libreta pequeña, de cuero marrón, que yo no había visto antes. Estaba oculta entre libros de contabilidad. Al abrirla, encontré anotaciones, fechas, cantidades y nombres. Ahí estaban todos los préstamos que Salvador le hizo a Julián durante los últimos 6 años. No eran 3 o 4, eran más de 20, con montos que iban desde los 5,000 hasta los 40,000 pesos, siempre anotados con la misma frase al final: sin devolución, por ser mi hijo. Lloré, no por el dinero, sino por el amor ciego de Salvador, por haber dado tanto, sin recibir más que desprecio al final. Pero una nota al margen me heló la sangre. Estaba escrita con otra tinta, más reciente. Decía: si algo me pasa, que Elena sepa que todo esto lo hice por fe en nuestro hijo, no por ingenuidad, y que no permita que le roben la dignidad como él intentó robar su nombre. Me quedé horas mirando esa frase, porque en pocas palabras, Salvador me daba permiso de defenderme, de no seguir justificando a quien ya había tomado su camino. Al día siguiente, cité a Arturo, el gerente, en la oficina. Le mostré la libreta. Él bajó la cabeza. Su esposo me lo advirtió. Señora, me confesó. Me dijo, si algún día no estoy, Elena tomará el control. Y si mi hijo intenta usar la empresa para sus caprichos, tú sabrás qué hacer. ¿Y tú qué hiciste? Esperé. Y ahora estoy listo. Quiero que sepa que la empresa está con usted. Todos los empleados. Nadie quiere a Julián de regreso. Lo veían venir y fingían sonreír. Eso me sorprendió, porque siempre creí que era la única ciega. Pero no, otros también lo sabían. Solo que callaron. Ese mismo día, Arturo me presentó una propuesta: abrir una nueva sucursal en otra ciudad. Una expansión modesta, pero con mucho potencial. Le pedí tiempo para pensarlo, no porque dudara de él, sino porque por primera vez en mi vida, cada decisión me pertenecía, y quería sentirlo. Esa noche regresé a la casa de campo. Me senté en el porche con una taza de té y vi el atardecer. Era el mismo cielo de siempre, pero algo era distinto. Por dentro, yo ya no era la misma. Mi hijo me había convertido en su enemiga, y yo había decidido no odiarlo, pero tampoco iba a volver a confiar. La confianza, entendí esa noche, no se rompe con traición. Se rompe cuando te das cuenta de que no vales ni siquiera una disculpa. Y Julián jamás me pidió perdón. Dicen que el perdón libera, que al perdonar uno sana, pero nadie te dice lo que se siente cuando tienes que perdonar a alguien que nunca pidió perdón, a alguien que te hizo pedazos, y luego se fue como si nada. Yo estaba cansada de seguir recogiendo los restos, así que decidí algo diferente. No perdoné, tampoco odié, solo solté, y eso, para mí, fue libertad. Pasaron 2 semanas desde el último intento de intimidación por parte de Julián y Vanessa. El abogado Martínez me aconsejó guardar todo: las fotos, los mensajes, las fechas. Me dijo que cada pequeño acto de acoso era una prueba más. Pero yo no quería vivir revisando amenazas. Quería seguir. Quería respirar sin sentirme vigilada. Así que me alejé. Comencé a pasar más tiempo en la empresa. No como jefa ausente, sino como mujer presente. Saludaba a los empleados, escuchaba ideas,
Me sentaba con Arturo a entender los números, los contratos. Al principio me miraban con curiosidad. Después, con respeto. No porque supiera todo, sino porque quería aprender. Y eso, en este mundo, es más valioso que mandar. Una tarde, mientras revisábamos archivos de clientes antiguos, Arturo me mostró algo extraño. Un contrato firmado por Julián 3 años atrás, con una constructora fantasma. Los pagos estaban a nombre de una empresa que no tenía razón social válida. Un fraude. Otro más. ¿Él cobró esto? Sí, señora. Y lo desvió por completo. La cuenta de depósito coincide con una tarjeta que está a su nombre. Aquí está el registro. Era demasiado. El dinero no me importaba, lo juro. Pero las mentiras, es así. Me estaban asfixiando. Porque cada mentira revelada era otra capa de confianza que desaparecía. Y ya casi no me quedaban capas. Esa noche, al llegar a la casa de campo, encontré un sobre en la puerta. No tenía remitente. Adentro, una sola hoja, escrita a mano. Reconocí la letra de Julián. Decía: Mamá, todo esto se fue de las manos. No era mi intención. Pero tú también fallaste. Nunca me diste lo que yo merecía. Siempre fuiste la sombra de papá. Nunca fuiste fuerte. Ahora que lo eres, ¿esperas que te aplauda? Haz lo que quieras. No esperes más de mí. No lloré. Me quedé sentada con la hoja entre los dedos, viendo cómo el cielo se oscurecía sin pedir permiso. Él no lo entendía. No era el dinero. No era la empresa. Era la herida. La herida de una madre que solo pidió amor y recibió desprecio. La herida de una mujer que dejó todo por su familia, y cuando ya no fue útil, la tiraron como una silla vieja. Guardé la carta en una caja. No por nostalgia, por evidencia. Al día siguiente, tomé una decisión. La expansión de la empresa sería real. Abriríamos la nueva sucursal. Pero no en nombre de Salvador, ni en el mío. La llamaríamos Marfil, como él lo había nombrado en secreto. Como símbolo, como recordatorio. Los empleados recibieron la noticia con entusiasmo. Arturo se encargó de todo lo técnico. Yo solo pedí una cosa, que en la entrada, junto al logo, se colocara una placa con una frase que Salvador solía decirme cuando las cosas se ponían difíciles. No todo lo que se rompe es basura. A veces, es solo el comienzo de algo nuevo. Esa frase era mi historia. Con los días, la rutina volvió. Despertar temprano, preparar café, leer correos, firmar documentos. Por primera vez en años, tenía una vida mía, sin depender de nadie, sin tener que pedir permiso para respirar. Un día, mientras organizaba unas cajas con archivos viejos, encontré una foto. Era de Julián, cuando tenía 8 años. Estaba sentado en el jardín, con un pastel de chocolate en la cara. Se estaba riendo, una risa pura, sin sombra. Apreté la foto contra el pecho, y por un instante recordé a mi hijo, no al hombre, no al extraño que me escribió esa carta amarga, al niño, ese niño que se quedaba dormido sobre mi pecho, que me buscaba cuando tenía miedo, que me decía mamita con ternura. Y entendí algo, ese niño ya no existía, y yo tenía que dejarlo ir, no con odio, no con resentimiento, solo dejarlo ir, para poder vivir en paz, para poder empezar de nuevo, sin él, pero conmigo. Uno no elige cuando se vuelve fuerte. La vida te empuja, te arrastra, te escupe en la cara, y un día te das cuenta que sobreviviste a cosas que juraste que te matarían. Pero aquí estás, de pie, con el alma llena de cicatrices, pero viva, y en mi caso, también libre. Después de todo lo que pasó, empecé a entender lo que Salvador me dejó en realidad. No fue solo una empresa, ni un respaldo económico. Fue algo más poderoso, una estructura que me obligó a mirar hacia adelante, a dejar de vivir para otros, a levantar la cara y ver el mundo con ojos nuevos. La sucursal Marfil abrió sus puertas un lunes nublado, como si hasta el cielo supiera que algo estaba cambiando. Fue modesta, sin eventos, sin lista de invitados, pero para mí fue el inicio de otra vida, una donde mi nombre tenía peso, donde mi voz se escuchaba, donde nadie me hablaba como si fuera invisible. Los empleados llegaron puntuales. Algunos traían flores, otros una sonrisa.
Yo llegué con un vestido azul que hacía años no me ponía. Salvador siempre decía que ese color me daba presencia. Y ese día necesitaba toda la presencia posible. Arturo me acompañó en el recorrido. Me presentó a los nuevos integrantes del equipo, me mostró los planos del almacén, las órdenes de entrega. Todo estaba en orden. Todo funcionaba. Y lo más importante, todo era mío. Al terminar la jornada, me senté sola en la oficina principal. Cerré los ojos, respiré hondo y me permití sonreír. No por arrogancia, no por venganza, por alivio. Pero como en toda historia real, la tranquilidad no dura tanto. Esa misma noche, mientras cenaba en la casa de campo, recibí una llamada desconocida. Contesté con cautela. ¿Doña Elena? Dijo una voz femenina, suave, pero nerviosa. Soy Claudia, la hermana de Vanessa. Tardé unos segundos en reaccionar. No sabía qué podía querer. Perdón que la moleste, pero necesito decirle algo. Algo que Vanessa no quiere que usted sepa. Me tensé. La escucho. Vanessa está planeando demandarla. Quiere acusarla de influencia indebida sobre el testamento de Salvador. Dice que usted lo manipuló cuando ya estaba enfermo, que lo obligó a dejarle todo. No dije nada. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada. Yo no estoy de acuerdo, siguió Claudia. La verdad, mi hermana, cambió mucho. Antes no era así, pero el dinero la volvió otra persona. Y usted no merece lo que está haciendo. Yo solo quería advertirla. Ella contrató a un abogado muy agresivo. Están buscando testigos falsos. Gente que diga que Salvador no estaba en sus cabales. Le agradecí con el alma. No por salvarme, sino por confirmar lo que ya temía. El juego aún no terminaba. Al día siguiente, le conté todo al licenciado Martínez. Él ya estaba enterado. Nos llegó un aviso informal de ese despacho, pero no tienen base legal. Todos los documentos fueron firmados en presencia notarial, y los exámenes médicos de Salvador están archivados. Estaba lúcido. Claro, todo está en regla. Y si igual insisten, que insistan. Nosotros tenemos la verdad. Y más importante, usted tiene paz. Y eso, doña Elena, es lo que más les arde. Tenía razón. A veces, lo que más les molesta no es lo que perdiste, es que estés bien sin ellos. Pero aún así, reforzamos nuestra defensa. Preparamos las declaraciones, reunimos a los testigos reales, guardamos copia de cada registro. No porque tuviéramos miedo, sino porque aprendí que la preparación no es paranoia, es dignidad bien armada. Y mientras todo eso pasaba, Julián seguía en silencio. No llamó, no apareció, no escribió. Solo su sombra rondaba en forma de abogados y amenazas que ya no me asustaban. Una noche, mientras veía las estrellas desde el porche, me pregunté si alguna vez se arrepentiría. Si en algún rincón de su conciencia quedaba el niño que me decía mamita con voz temblorosa. Pero la respuesta llegó sola. Hay gente que no regresa, porque para regresar se necesita valor. Y él solo tuvo ambición. Así que apagué el celular, cerré la puerta y dormí profundamente, como duerme quien ya no necesita permiso para estar en paz. No fue el juicio, no fueron las amenazas, ni siquiera los años de traición. Lo que más dolió fue saber que el mismo hijo que cuidé con el alma ahora deseaba que yo desapareciera, no para estar en paz, sino para heredarme en vida. Esa certeza, tan brutal y tan clara, fue lo que me hizo decidir. No iba a pelear por amor, iba a protegerme por respeto, por el que me debo a mí. Después del aviso de la posible demanda, reforzamos todo el blindaje legal. Martínez se encargó de actualizar cada documento, preparar declaraciones anticipadas, incluso consultar con un perito médico que validara la lucidez de Salvador en el momento de firmar el testamento. Era meticuloso, como un cirujano del derecho. Y yo aprendí a leer cada hoja antes de firmarla. Ya nadie decidía por mí, pero una parte de mí seguía inquieta, no por miedo, sino por intuición. Esa sensación que una madre nunca pierde. Algo me decía que lo peor aún no llegaba. Y llegó. Una mañana, al abrir el correo físico, encontré un documento sellado. Era una notificación formal. Julián y Vanessa habían iniciado un proceso legal solicitando impugnación del testamento. Alegaban manipulación emocional,
coacción indirecta y deterioro cognitivo del testador. Básicamente, decían que yo me aproveché de Salvador cuando ya no pensaba con claridad. Me quedé viendo la hoja por varios minutos. No lloré. Ya no tenía lágrimas para ese tipo de cosas. Solo sentí un vacío seco, como si me hubieran escupido en la cara y ni siquiera valiera la pena limpiarme. Llamé a Martínez. Me citó en su oficina de inmediato. Cuando llegué, ya tenía todo preparado. Me explicó que era un proceso más largo, pero completamente manejable. Van a intentar desgastarla, me dijo, pero no van a ganar, ni legal ni moralmente. No hay pruebas, solo enojo. Le pedí que hiciera lo que fuera necesario, pero también le pedí otra cosa. Quiero terminar este capítulo. Quiero paz. Ya no quiero seguir defendiéndome cada semana. Él me propuso una estrategia. No sería rendirse, sería enfrentar, una sola vez, todo, y cerrarlo con firmeza. Organizamos una audiencia privada, con un mediador legal, para proponer un acuerdo final, no por obligación, sino porque a veces, para acabar con una guerra, hay que decir hasta aquí mirando a los ojos al enemigo, aunque ese enemigo tenga tu sangre. El día llegó. Fue en un salón neutro, sin juez, sin prensa, solo nosotros. Yo entré primero, vestida con un traje gris claro, sin maquillaje, con el cabello recogido. No fui a impresionar, fui a cerrar. Julián llegó 15 minutos tarde. Solo. Vanessa no apareció. Se sentó frente a mí. No me saludó, pero por primera vez no me vio con rabia. Me vio con algo más parecido a la derrota. El mediador explicó los términos. Yo no quería dinero. No buscaba castigo. Solo exigía 3 cosas: que retiraran toda demanda, que firmaran un documento renunciando a cualquier derecho sobre mis bienes actuales y que aceptaran un plan de pago por los fondos desviados de la empresa. Nada más. Julián no discutió. Solo bajó la cabeza. ¿Algo que decir?, le preguntó el mediador. Mi hijo me miró por primera vez en mucho tiempo y dijo algo que no esperaba. Perdón. No por lo legal, por todo lo demás. No contesté. No porque no quisiera, sino porque a esas alturas las palabras ya no alcanzaban. Firmamos. Él también. El acuerdo era legal, definitivo, sin marcha atrás. Al salir, el viento me pegó en la cara con fuerza. Era como si el mundo me dijera: ya, Elena, ya terminaste, ya te saliste de la tormenta. Volví a casa de campo esa noche. No puse música, no abrí vino. Solo me senté en el porche y pensé en todo lo que había vivido. Mi hijo ya no estaba en mi vida, no porque yo lo echara, sino porque él eligió irse, y lo entendí. No todos los vínculos sobreviven al poder, al dinero, a la ambición. Algunas relaciones se deshacen, como una cuerda que, de tanto estirarse, se rompe, y cuando se rompe, hay que dejarla caer. Y eso hice. Solté la cuerda, no con odio, con dignidad. Hay despedidas que no se dicen en voz alta, que no llevan maletas ni portazos. Hay despedidas silenciosas, invisibles, que solo suceden en el corazón. Y fue así como me despedí de mi hijo, sin lágrimas, sin gritos, pero con la certeza de que nunca más iba a permitir que alguien me hiciera sentir menos en mi propia vida. Después de aquella audiencia, el silencio volvió a mi casa, pero esta vez no dolía. Era un silencio limpio, sin tensión, sin miedo, como si finalmente me hubiera sacado de encima una piedra que cargué por años sin saber. No había vuelto a saber de Julián, ni un mensaje, ni un reclamo, nada, y, por primera vez, no lo esperaba. La empresa siguió funcionando mejor que nunca. La nueva sucursal Marfil generaba buenos ingresos, los empleados estaban motivados, y hasta la comunidad local comenzó a reconocer mi nombre. No como la esposa de Salvador, ni la mamá de Julián. No, como Elena Ortega, una mujer que se había reconstruido pieza por pieza. Recibí una invitación para una conferencia de mujeres emprendedoras. Querían que compartiera mi experiencia. Dudé, no porque no tuviera que contar, sino porque nunca imaginé que alguien quisiera escuchar mi historia. Pero acepté, no por mí, sino por las que todavía creen que están solas, que no valen, que no pueden. Me paré frente al micrófono con las manos un poco frías. Había más de 100 personas en la sala.
Respiré profundo y conté todo. No con detalle legal, sino con el alma. Les hablé de cómo me borraron de mi propia casa, de cómo descubrí los secretos que Salvador me dejó, de cómo me sacaron y cómo regresé sin golpear la puerta. Cuando terminé, hubo un aplauso largo, pero más que eso, hubo algo más valioso, una fila de mujeres que se acercaron a decirme gracias, no por salvarlas, sino por recordarles que todavía podían salvarse ellas mismas. Regresé a casa esa noche con el corazón en calma, pero la vida, incluso cuando parece estar en paz, a veces da un giro final. Una mañana de domingo, mientras barría el porche, un coche se estacionó frente a la casa. Era viejo, polvoso. De él bajó un niño. Tendría unos 9 años. Traía una mochila. Caminó hacia mí con paso tímido. ¿Usted es la señora Elena? Preguntó. Sí. ¿Por qué? Mi mamá me pidió que le entregara esto. Sacó un sobre amarillo y me lo dio. Luego se fue. Sin decir más, me senté a abrirlo con el corazón latiendo rápido. Dentro, una carta. La letra era de Vanessa. No espero que me creas. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que me fui. Me fui porque él también me traicionó. No solo a ti. A mí también. Julián no. Cambió. Siempre fue así. Solo que yo estaba ciega. Estoy en otro estado, con el niño. No quiero que él sepa dónde. Pero si algún día me pasa algo, y mi hijo se queda solo, solo te pido una cosa. No lo odies. No lo castigues por lo que hicimos los adultos. Él no tiene la culpa de nada. Leí esa carta 3 veces. Y luego miré al horizonte. No tenía idea de qué iba a pasar. No sabía si algún día ese niño tocaría mi puerta buscando respuestas. Pero si lo hacía, no lo iba a cerrar la puerta, porque entendí que no podía repetir la misma historia, que los errores de los padres no se heredan, se rompen, y yo ya había roto con todo lo que me quería romper a mí. Esa noche, abrí el álbum de fotos de Salvador, las fotos viejas, las de antes de las mentiras, las de los días felices. Lo miré a los ojos en una de ellas y le hablé en voz baja. Lo logré, viejo. No como tú lo planeaste, pero como tú lo soñaste. Apagué la luz. Me recosté sin miedo, porque por fin, después de tanto, la historia había terminado. Y yo seguía de pie, entera, libre y en paz. Si tú también has sentido que te dejaron fuera de tu propia vida, no calles, no te vayas, no te apagues, empieza de nuevo. Y que esta vez todo lo que hagas sea por ti. Gracias por escucharme. Ahora cuéntame tú, ¿cuál fue el momento en que decidiste no rendirte?